Continuamos en el programa y hemos recibido ahora a dos parlamentarios para conocer también las reacciones en el Congreso por parte de las bancadas. En ambos casos van como candidatos en la próxima campaña electoral. Uno va como precandidato a la presidencia por Acción Popular. Estamos hablando de Edwin Martínez. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, quien acompañaría en la plancha presidencial a Vladimir Cerrón por Perú Libre. Bienvenidos y muchas gracias. En principio, quería conocer la reacción de cada uno luego de escuchar este adelanto de sentencia. Finalmente son 11 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo. Señor Flavio Cruz. De hecho, hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque Pedro Castillo fue parte de Perú Libre, fue parte de la historia del Perú, fue nuestro candidato presidencial y quien en su sano juicio puede perder su sentido humanitario, de solidaridad. Y le hemos expresado nuestra solidaridad. Y bueno, seguirá seguramente su batalla jurídica. ¿Se han comunicado con Pedro Castillo desde que inició el proceso? No, nosotros la verdad no tenemos comunicación pues, durante años, porque él se fue antes de juramentar, yo diría. Ya se había apartado. Nos abandonó antes de juramentar el 28, ¿no? Y el mismo 28 nos abandonó, se fue para Zarratea cuando todos pensamos que íbamos a Palacio. No tomamos el Palacio el día 28, fue mucho después, ¿no? Entonces, pues esa historia para atrás, ¿no? Yo creo que para adelante, bueno, no, yo no quiero comentar más, hay un sentimiento castillista fuerte en el país, hay que reconocerlo. Pero hay un pasivo, diría usted, para Perú Libre, siendo el partido traicionado, ciertamente, como usted ha dicho, pero que llevó a Castillo a la presidencia. Sí. ¿Asumen ese pasivo que les va a el propio presidente del partido, el doctor Vladimir Cerrón, en su momento reconoció la responsabilidad política y eso nos permitió también el deslinde finalmente, ¿no? Pero ya ahora estamos en otra etapa, estamos nosotros organizándonos de otro modo. Y bueno, además el profesor Castillo ya salió con otra bandera, entonces yo creo que ellos también ya pues vuelta de página para ellos también, ¿no? ¿Qué dice el congresista Martínez? Acción Popular estuvo, sí, ligado a Pedro Castillo, sobre todo al inicio cuando se hablaba de los famosos niños, cuando salieron a la luz las conversaciones, las alianzas, los intercambios con los denominados niños que forman parte de la bancada, congresistas que estaban, digamos, en trato directo con el presidente, que buscaba otros aliados más allá de Perú Libre. Bueno, esa es la tesis fiscal en mérito a algunas denuncias, ¿no? Tesis que hasta el momento no se ha logrado, digamos, consolidar en una sentencia o algo más técnicamente jurídico que se pueda demostrar responsabilidad por parte de los militantes de Acción Popular. En cuanto al tema de la sentencia a Pedro Castillo, yo creo que es un escarmiento para cualquier líder político que pretenda llegar a la presidencia de la República. No podemos vulnerar nuestra propia Constitución, no podemos atentar contra el Estado de Derecho y que quede ese precedente, ¿no? Correcto, pero su impresión sobre lo que ha ocurrido, ¿qué lección cree usted o qué reflexión amerita la condena? A ver, extralimitarse en su poder de presidente trae consecuencias y ellos se extralimitaron desde un inicio, creo yo, porque en vez de trabajar en bien del país, empezaron a trabajar netamente el fortalecimiento de una ideología que era adversa al desarrollo del país. Cada que hacían los gabinetes ministeriales no era para consolidar una obra pública ni para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, sino única y exclusivamente para profundizar su ideología en cada uno de los lugares donde ellos asistían. Y eso le dio muchísima fortaleza a Pedro Castillo, que en determinado momento dijo, bueno, tomo el país, disuelvo el Congreso de la República y voy a ser el todopoderoso. Lamentablemente no fue como él lo había planeado, conjuntamente con Aníbal Torres y los que lo rodeaban, y eso ha desencadenado en que hoy esté sentenciado, ¿no? Hay varios temas que se están discutiendo en el Parlamento. Uno de los más importantes tiene que ver con la ley de presupuesto. Se ha convocado a un pleno, en principio se creía que sería mañana temprano, pero es para las 4 de la tarde, me parece. Sí, lo han pasado para las 4. Lo han pasado para la tarde. Sí. No se garantiza que vaya a terminar la discusión y que se vaya a aprobar la ley mañana mismo.
Con lo cual empieza la sospecha de que el Parlamento lo que prepara es discutir ese presupuesto y aprobarlo de madrugada. ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos hasta el domingo, pero nadie quiere ir hasta el domingo. Por las experiencias de años anteriores, solía pasar 2 horas más 3 horas, más 3 horas. Bueno, creo que hizo bien el presidente Soto para que lo traslade para el día viernes. Hoy ha tenido todo el día para trabajarlo, pero bueno, de pronto en la tarde nos sorprenden con que mañana hasta las 4. Quiere decir que tiene un par de días que espero que es suficiente para que ya en la noche nos presenten una versión que no vamos a tener mucho tiempo para revisarlo, pero los puntos más importantes, y estamos de acuerdo, solo iremos al voto, ¿no? Porque ya debatimos bastante. O caso contrario, si va a haber disconformidades, ahí va a empezar el descontento, las horas van a pasar y ni vuelta a quedar, iremos al sábado de repente, ¿no? Correcto, ¿y está conforme el Perú Libre con lo que se viene discutiendo? No, vemos un presupuesto muy concentrador en Lima, en los ministerios, muy centralista. No se está atendiendo a temas como la deuda social, no están los 200 millones de los últimos años, no hay incrementos básicos como el tema aguinaldos, para los temas sociales, para varios temas de remuneración, ese tipo de cosas. Hay una reducción del 3,3% para los gobiernos locales, provinciales y distritales. Hay un incremento, sí, de 6,6 me parece para gobiernos regionales, que tendrán más presupuesto, pero aquellos que ponen la cara, ponen el pecho con la vecindad, el que te pide pista de vereda, agua, desagüe, servicios de seguridad ciudadana, basura y todo eso, hay una reducción y eso no puede ser. Es nuestra mayor protesta, ¿no? Siendo un partido descentralista como somos. Acción Popular. Bueno, esto sucede cada año, cada que se maneja el tema del presupuesto general de la República, hay disconformidad. ¿Y esto pasa por qué? Yo creo que lo que se debe respetar aquí es la propuesta del Ejecutivo, porque quien hace la obra pública es justamente el Ejecutivo. Claro, pero el Ejecutivo tiene 30 días y algo más. Claro, pero el presupuesto general no es el que ha planificado este gobierno, es lo que queda de lo que ya ha entregado, todo el formato que ha entregado el ex gobierno. Claro, el anterior, lo que se tiene Dina que Boluarte. respetar, nos guste o no nos guste, son los montos que están considerados dentro de este presupuesto general de la República. Vuelvo a repetir, el Congreso de la República es fiscalizador, no es priorizador de obra pública. Correcto, pero eso ha ido cambiando un poco. Con tema del gasto, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre las advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal? El hecho de que en los últimos años el Parlamento no solamente ha ganado poder frente a la presidencia de la República, sino que al mismo tiempo ha incurrido en una serie de leyes, ¿no? Ha promovido leyes que, por un lado, recortan los ingresos, pero que, por otro lado, cargan de mayor gasto al gobierno. Eso es algo que el presidente Gerí, incluso a través de su ministra de Economía, anunció que se iba a evaluar y tratar de ponerle ciertos candados. Hubo un mea culpa de algunos parlamentarios. Yo recuerdo a Patricia Juárez haber dicho que no podían convertirse en una mesa de partes ni pasar a la historia como un Congreso que haya perjudicado, que haya quebrado no solamente la regla fiscal, sino este manejo escrupuloso de las cuentas públicas. Señor Flavio Cruz. La opinión del Consejo Fiscal es sesgado. No sé si llamarlo parcializado, porque obviamente ellos deben representar a todo un sector, a un poder financiero, económico en el país, exministros. Pero no representan... No hablan nada sobre la compra de armamentos, de aviones, no hay guerra externa. No hablan nada sobre las exoneraciones tributarias, que el propio Congreso los aprueba. Exoneraciones a tragamonedas, agroexportadoras. Pero sí, cuando habla de recorte de ingresos, se refiere a las exoneraciones. Claro que sí. Pero echa la culpa al Congreso que genera más gasto. Pero y recorta ingresos. Por eso le digo, con las exoneraciones. Por ejemplo, el sector agroexportador, ¿usted diría que merece todavía una extensión de la exoneración tributaria? Yo creo que ya no, porque teníamos información de que tienen utilidades, están bien, no es tan excelente, digamos, pues están bien, no están mal, ¿y por qué darle más exoneraciones? Y está pensado en los grandes. ¿Y dónde está la gran clase trabajadora, las MIPE, las pequeñas empresas? Con ellos no se piensa, ¿no? Bueno, el propio presupuesto del Congreso ha crecido muchísimo, aumentó, ¿no? Y uno dice, pero caramba, si esto es cuando tenemos una sola cámara, ¿qué es lo que nos espera cuando vengan las dos cámaras y se empiecen a conformar comisiones por aquí y por acullá? No me dejaron terminar. El tema del presupuesto general de la República no es un tema solamente de
cómo voy a destinar el dinero del Estado, sino primero debemos empezar cómo podemos recaudar más para no tener problemas después de solvencia financiera, para poder ejecutar obra pública, para poder generar mejores servicios a la población o para poder pagar dignamente a los jubilados, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros tuviésemos contratos ley bien preestablecidos en favor del Estado y no en favor de las concesionarias, claro, el Perú tendría un montón de dinero. Por ejemplo, yo no me explico por qué se ha permitido que 4 años antes de que venza el contrato de la administración del puerto de Matarani, ya le hayan dado la concesión a Tizur. Eso es totalmente ilegal. Pero estamos siendo pacientes ante decisiones impropias de un ejecutivo que debiera velar por la estabilidad económica del país. Bueno, han tenido un ejecutivo que era incapaz de observar, o si observaba, sabía que el Congreso lo aprobaría por insistencia. Es decir, ustedes han tenido la sartén por el mango. El tema es que, si bien es cierto, Dina Boluarte promulga un decreto supremo para ampliar la concesión a Tizur, este gobierno es quien firma el contrato de extenderles 30 años más la concesión a Tizur, algo totalmente inconcebible e ilegal. Por eso es que yo les he formulado denuncia no solamente constitucional, sino también penal. Y la ex jefa de la NIN deja contratos lesivos en contra del país, porque las empresas que han licitado las obras públicas de la NIN ganan plata sin ejecutar obra. Claro, es una crítica sin duda que se ha hecho al Congreso. Usted decía que hay intereses creados en el Consejo Fiscal, pero los números no mienten. Y los números demuestran efectivamente que aquí se han hecho gastos o se han hecho incrementos que de pronto son merecidos, ¿no? Con sectores, sí, se han hecho reivindicaciones. Eso está bien, pero siempre y cuando ese gasto se pueda sostener en el tiempo. Cuando no haya la bonanza ni el viento a favor internacional sobre el precio de ciertos metales, el Estado va a vérselas realmente en dificultades para poder cumplir con esos gastos adquiridos. Por ahí viene un tema. Por otro lado, medidas populistas, el 8º retiro de la AFP. ¿Existe la posibilidad de que al calor de la campaña se pueda aprobar un retiro más? ¿Eso ha pasado por la cabeza de alguien o no? ¿O ustedes consideran que ahí ya tiene que quedar? Porque se le reclama al Congreso, por ejemplo, que no haya resuelto finalmente, en todo el tiempo que tiene, ya estamos en el último tramo, ¿no? Un nuevo régimen pensionario. A la fecha yo no he escuchado sobre un nuevo retiro. No, pero se le había puesto un candado de los retiros y se produjo un 8º. Entonces, el Congreso se ha vuelto impredecible, ¿se da cuenta? A ver, pero ¿en qué afectaría el erario nacional un retiro de la AFP? No, la irresponsabilidad que hay por dejar a esos peruanos sin soporte económico para la vejez. A eso me refiero. Estoy hablando de populismo, ya no necesariamente de presupuesto estatal. Lamentablemente, Mayla, proyectos, digamos, populistas por necesidad, porque hay muchísima gente que lamentablemente ya no tiene oportunidades laborales, no tiene oportunidades comerciales. El sicariato y la extorsión no permiten que un pequeño emprendedor pueda generar un trabajo. Entonces, ¿qué hace el que ha aportado a la AFP? Está retirando los pocos fondos que le quedan para subsistir. Por problemas generados por autoridades incompetentes, porque ¿de quién depende que haya trabajo para todos? Lamentablemente, ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos una autocrítica para saber elegir realmente. Además, permítame decirle que algo. Tengan capacidad. Sí hay una afectación al erario público, porque esa población que envejece y que no tiene un respaldo, ¿de quién va a vivir? Pero justamente los retiros de las AFPs y hoy las exigencias de la ONP es a solicitud de los propios pensionarios, no es a solicitud del Congreso de la República. Pero vamos, ustedes saben que el universo es pequeño. Reinfo también está por discutirse. ¿Cómo va? El presidente Gerí ha deslizado la idea de que el tiempo ha sido muy largo en la comisión. Es decir, hasta el 27 no, al 26. ¿Qué opina Perú Libre? Sí, estamos ahí divididos nosotros, porque siempre nosotros vemos nuestro análisis desde un sector, clase trabajadora. ¿Ahí hay clase trabajadora? Sí hay clase trabajadora, pero también hay patrones. ¿A quién beneficia esto? Bueno, a unos cuantos. Hay precarización laboral, hay abuso laboral, hay abuso de poder.
Bueno, ya no deberíamos ir más allá, pero tampoco el Estado ha cumplido con sus responsabilidades. Entonces eso nos genera una suerte de no saber en este momento cómo vamos a resolver. ¿Pero quién es el Estado? El Congreso actual no puede pasarlo para la siguiente legislatura. Eso lo tenemos que resolver en la siguiente semana máximo. La próxima semana, de todas maneras. No vamos a permitir que los señores estén ahí todos los días, están en su legítimo reclamo, ¿no? Protesta. Entonces, nosotros, por ejemplo, haciendo un balance, quizá vayamos por la clase trabajadora, que es una gran mayoría que vive de eso, que come de eso. Extender, pero no sé si vamos a estar de acuerdo o no con el presidente, 2 años. Quizá 1 año podría ser razonable, ¿no? Es decir, darle la razón, porque él sugiere que sea más corto, es decir, 1 año, ya, 26. El 26. 26, digamos, ¿no? El 26. ¿También opina lo mismo, señor Martínez? A título personal, sí, no a título de la bancada. 1 año o 2 años es nada para un verdadero proceso de formalización. El Reinfo no lo formaliza. El Reinfo es un pequeño mecanismo engañoso, supuestamente para formalizar al minero artesanal. ¿Y para qué lo estiramos entonces? Porque no tienen capacidad de ampliar un proceso de formalización y tener la voluntad realmente de formalizar. Si yo como gobierno tengo toda esta propiedad y le he concesionado al señor, y él solamente me produce el 25% de la concesión y todo lo demás está lleno de mineros artesanales, ¿qué debo hacer como Estado responsable? Revertir las concesiones que no han sido trabajadas por la concesión y formalizar a todo el pequeño microempresario de la minería. Eso es una formalización responsable, que no quieren ganar el pleito por seguir siendo bondadosos, es lo peor que se puede hacer, porque con eso fortalecemos la ilegalidad de la pequeña minería. Tengo una pregunta para cada uno, ya que ambos van a estar ocupados en sus campañas. Además, ambos van a participar de la campaña electoral. En el caso suyo, congresista Flavio Cruz, revisaba las últimas noticias. Uno de sus colegas en el Parlamento, primero, cómo llega al final de este periodo, asumiendo que Perú Libre ha perdido el 70% de los integrantes de su bancada. Dicho esto, leía críticas del congresista Quito, que le ha reprochado, lo ha criticado por considerarlo una suerte de traidor, ¿no? Quito lo acusa de traición y de desconocer la realidad política, recordando que Perú Libre no superó la valla electoral en el 2020 y solo alcanzó curules en el 21 gracias al voto de arrastre, de Castillo. Bueno, los que quizá no hicieron mucho trabajo político, no hicieron una campaña real, no la sudaron, no les costó, obviamente llegaron a ser quizá parlamentarios por arrastre. Pero tanto el partido, los comités regionales, los candidatos que trabajamos, que la sudamos, en realidad sí había un liderazgo, había un ideario, había un partido. ¿Van a insistir con ese ideario? ¿Perú Libre insiste en el ideario? Claro, los idearios son una... Nueva constitución constituyente, eso es irrenunciable, la Asamblea Constituyente, nuestras líneas claras son educación, salud, justicia, agro, eso va clarísimo con nosotros. Pero yo no sé a qué se refiere el parlamentario, si yo estoy en el mismo partido, yo estoy acá, en las buenas o en las malas, ¿no? O sea, a veces la cosa uno ve al revés, ¿no? Ya uno quiere ya lavarse la cara cuando acusa de una u otra forma, ¿no? O sea, en política, ¿qué cosa es lealtad? ¿A qué se le llama lealtad? El cuento de que mi conciencia de hoy, mi conciencia de mañana, mi conciencia de ayer, ¿eso qué? Son vaguedades, ¿no? O sea, en política, lealtad, organicidad, partido, firmeza, ideario, liderazgo. ¿Y su lealtad con Vladimir Cerrón es a prueba de balas? Con mi partido. Y eso implica líder, ideario, programa, militancia, que han hecho una marcha de sacrificio. Nos gana por la franja electoral, pero ¿puedo hacer la pregunta todavía, Jenny, al congresista Martínez? Rapidito, ok, porque tenía una pregunta para cada uno distinta. Y en el caso del congresista de Arequipa, Edwin Martínez, me quería referir a esta respuesta que han destacado algunos medios que usted le da al abogado Noblecilla cuando él habla de discriminación. Y usted le dice algo gracioso, usted le dice que no hay, porque no hay discriminación ni racismo, porque su primer amor fue alguien que apellidaba Condori. ¿Qué quiso decir? A ver, últimamente el apellido lo quieren utilizar de una manera
cruel, vil, absurda, sucia y mezquina, indicando que hay racismo en el Perú. Y dijo, lo tratan de cholito al profesor Castillo, ¿no es cierto? Eso es falso, es una victimización de cobardes, de aquella gente que no tiene capacidad de poder ganar el voto con trabajo, con decencia, con honestidad, y utilizan eso, se victimizan siempre. Y yo dije claramente, mi primer amor apellidaba Condori, y mi mejor amigo apellida Quispe. Aquí no hay Quispe, no hay Condori, no hay Martínez, aquí hay Perú, todos somos de la roja y blanca, cantamos el himno nacional. Por lo tanto, los racistas son aquellos mediocres que no tienen capacidad de demostrarle al Perú que no importa el apellido, ni el color de piel, ni de la ideología, sino el hecho de sentirse realmente peruano. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Muy amables. Agradecido siempre. Vamos a escucharlos también durante la campaña para hablar ya de propuestas. Correcto. Hacemos una pausa y